Hola, muy buenas noches, comunidad de prepa en línea. Les doy la más cordial bienvenida a esta tercera unidad, tercera semana. Y bueno, pues esto significa que ya vamos a la mitad del curso. Se ha pasado bastante rápido el tiempo, ¿no? Y pues entramos de lleno a la última semana de aprendizajes. ¿Por qué digo la última semana de aprendizajes? Si todavía quedan esta y la otra, ¿no? Bueno, les recuerdo que en general los módulos tienen 4 unidades, pero la cuarta unidad siempre es la de integración. ¿Qué significa que sea de integración? Bueno, en realidad es la semana 4, la unidad 4, donde viene la evaluación más importante para ustedes y para su trabajo. ¿Por qué? Porque tanto el foro integrador como el proyecto integrador son las actividades que tienen un mayor peso en cuanto a calificación. ¿Y por qué tienen un mayor peso en cuanto a calificación? Bueno, pues porque ustedes ya estuvieron 3 semanas estudiando los temas y en la semana 4 toca que demuestren que los aprendieron y que los aplican bien. Entonces, la última semana, en realidad no vemos cosas nuevas. Recuperamos los materiales, por ejemplo, de las otras 3 semanas y nos dedicamos más que nada a elaborar nuestro proyecto integrador y a contestar el foro de integración. Entonces, en realidad, ya es esta tercera semana donde terminamos de ver temas nuevos y en la cuarta, como decía, ya nos encargamos de aplicarlos y esa semana también se pasa muy rápido. Entonces, pues ya realmente nos falta poquito para terminar. Y bueno, esta semana el aprendizaje que vamos a tener o el tema que vamos a abordar es el de los argumentos y el proceso de investigación. Hay una relación importante entre investigar y argumentar. Y esa relación tiene que ver sobre todo con aquella información que utilizamos justamente para argumentar. Aquí yo creo que vale la pena hacer un corte de caja y pensar y reflexionar un momento lo que significa argumentar nuevamente, porque ahí viene esta relación con investigar. Hay que recordar que cuando nosotros pedimos que alguien argumente, que dé su punto de vista argumentado, no le estamos preguntando qué es lo que cree o qué es lo que piensa de manera espontánea acerca del tema. Sí, cuando mencionamos la palabra argumentación, cambia y tiene que cambiar el switch, tiene que cambiar el chip, ¿sí? Si yo te pregunto, oye, ¿tú qué opinas, no, acerca de la economía de Estados Unidos? Fíjense, ¿tú qué opinas acerca de la economía de Estados Unidos? Y ahí va a haber quien me conteste desde que es la quinta maravilla hasta que es lo peor del mundo. Pero yo pregunté, ¿tú qué opinas? Pero si yo le digo a alguien de ustedes, a ver, argumenta tu opinión, tiene que haber cambio de switch, cambio de chip. Ya no te estoy pidiendo que me digas lo que tú crees, lo que viste por ahí, lo que escuchaste en Facebook, lo que te dijo tu profesor. Ya te estoy pidiendo que tú me indiques qué evidencia tienes, qué fundamentos, qué bases tienes para decir lo que estás diciendo.
Y así es justamente como podemos reconocer a los charlatanes de la gente que realmente se dedica a estudiar y a investigar las cosas. Porque el charlatán siempre va a decir, siempre va a defender su opinión. No, es que así son las cosas. Entonces, así son según quién, según tú, porque ya no te estoy pidiendo tu opinión, te estoy pidiendo que la fundamentes, que me argumentes. Y ahí, entonces ya es cuando resulta muy importante no solo la evidencia que presento, sino de dónde la saqué. Y ahí también es importante tener en cuenta justamente las fuentes de información. O sea, no basta con presentar evidencia, que ya es un paso, ya es un avance, ¿verdad? Entonces, si yo soy una persona necia que cree que las cosas son de tal manera y cuando a mí me preguntan, oye, pues fundamenta, no, no tengo que fundamentar nada, así son, es lo mejor del mundo, X es lo mejor del mundo, o Y es lo peor del mundo, pero así son las cosas, pues no, quién sabe, ¿no? Según tú, pero ¿dónde está el fundamento de la evidencia? Ah, bueno, vamos al siguiente escalón. Te presento alguna evidencia. Es que mi abuelita me dijo que así eran las cosas. Bueno, ya avanzamos algo, ¿no? Por lo menos ya no es nada más lo que tú crees, sino que ya estás, pues, apoyándote en algo más, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con esa fuente de información? ¿Qué tan confiable es? ¿Podemos confiar todo el mundo, todas las personas que no somos tú, en la palabra de tu abuelita? No, es que lo vi en Face. Ok, entonces me estás diciendo que tu evidencia es el Face, ¿no? Y podemos confiar todos ciegamente en lo que dice el Face. Entonces, noten que ahí la cuestión tiene dos escalones. O sea, el primer escalón es lo que tú crees. Y lo que tú crees es muy respetable, es muy personal, etcétera. Pero cuando se pide argumentación, entonces ya no basta. Será muy respetable tu opinión, pero si te estamos pidiendo que argumentes, sobre todo porque la argumentación ya dijimos, o sea, no es argumentar para decidir qué vamos a comer hoy, ¿no? O sea, estamos hablando ya de cosas más serias, más importantes, ¿no? A ver, el señor está acusado de un delito. Entonces, ¿qué dice el fiscal? Ah, no, es que yo creo que miren la pinta que tiene, seguramente es culpable. No, 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 no. A ver, una cosa es lo que tú creas, señor fiscal, y otra cosa es que argumentes por qué el señor está acusado de cometer un delito y si hay evidencia suficiente o no. No le estoy preguntando su parecer. Ven, ahí es donde está la diferencia. O sea, el señor fiscal puede pensar lo que se le dé la gana, pero cuando se le pide argumentar es para tomar una decisión. Y mal haría un sistema judicial que se basara nada más en la opinión de cualquier hijo de vecina, por muy título que tenga de juez o de fiscal o de quien sea, para determinar quién va a ser acusado de qué o no sin ninguna clase de evidencia. O sea, eso solo en los países de la antigüedad, en la Edad Media y en la época de la barbarie ocurría, ¿no? De que el señor rey decía, pues a estos todos ejecútenlos. ¿Por qué? Pues porque lo dice el rey. No, o sea, eso ya pasó. Entonces, cuando se tienen que tomar decisiones importantes, ya no basta la opinión. Y es ahí en donde empieza la necesidad de investigar. A ver, señor fiscal,
independientemente de que a usted le caiga bien o no le caiga bien, o le parece que tenga buena pinta o no tenga buena pinta el acusado, que esa es muy su opinión personal, dígame usted, ¿qué evidencia tiene para procesarlo? Evidencia. Ah, bueno, entonces ahí ya cambian las cosas. ¿Por qué? Porque debió de haber indicado un proceso en el cual un agente de la fiscalía o de donde sea tuvo que hacer una chamba. ¿Y cuál fue esa chamba? Buscar datos, ir a entrevistar gente, ver la escena del crimen, extraer el perfil psicológico del acusado, etcétera. Y decíamos, los abogados no son los únicos. Un médico. Señor, señora, se tiene usted que operar inmediatamente, urgentemente, del cerebro. Y la operación le cuesta como 100,000 pesos o 200,000 pesos, lo que quiera, no importa. Y entonces, ¿qué haces? ¿Vas corriendo a sacar el dinero? Pues no, ¿verdad? Por lo menos dices, bueno, ¿qué tengo? Y cuando dices, pues, ¿qué tengo? También implica que te diga sustentadamente, argumentadamente, por qué necesitas urgentemente una operación del cerebro. Ah, no, es que a mí me parece que a lo mejor le haría bien que le abrieran el cerebro. Pues cálmate, ¿no? O sea, ¿a ti te parece? ¿En qué te estás basando? ¿Ves? Es la diferencia entre una opinión personal, que cualquiera puede tener su opinión personal, y decir, a ver, aquí hay evidencia suficiente. ¿Por qué? Porque los estudios indican una concentración elevada de tal cosa y las radiografías muestran que hay un daño, a lo mejor hay un tumor, etcétera. Entonces es necesario, antes de que empiece a haber problemas que afecten su calidad de vida, pues ahora sí que hacerle una operación del cerebro y extraer tal vez el tumor o lo que sea, ¿no? Bueno, pero ahí ya te están dando evidencia. Entonces, y también la evidencia tiene que ser de calidad. Entonces, ya en este nivel, cuando hablamos de investigación, y ojo, ¿no? Porque nosotros estamos empezando. Entonces, nuestra investigación va a ser chiquita, nuestra búsqueda de evidencias y de datos va a ser chiquita. Entonces, yo me estoy yendo a lo grande. Pero me voy a lo grande justamente porque quiero que entiendas que no es nada más una tareita, ¿no? Sino que la búsqueda de información, la investigación, tiene una razón de ser. Y que no es lo mismo pedirle la opinión a alguien, por muy respetable que sea, que decirle, a ver, necesitamos evidencia para tomar una decisión importante. Y eso funciona en todos los niveles. Imagínate que necesitas pedir un préstamo porque no alcanzaste a salir de la cuesta de enero. Entonces vas y le pides un préstamo al primer hijo de vecina que te lo ofrece. Pues mucha gente sí lo hace. Y oh sorpresa, que después les hacen un fraude, les quitan su carro, les quitan su casa, tienen que pagar 5 veces, entonces piden 10,000 pesos y tienen que acabar pagando 70,000 pesos. Es absurdo. ¿Y por qué suceden esas cosas? Ah, pues porque en la necesidad agarré lo primero que vi. Entonces no me tomé la molestia de decir, ok, no tengo de otra, necesito pedir un préstamo. ¿Cuáles son mis opciones? A ver, pues existen estas casitas en donde a la palabra vas y te prestan y después
pues a la palabra entre comillas, ¿verdad? Porque siempre nos acaban quitando algo. ¿Por qué? Por la tasa de interés que cobran. Entonces, ¿qué es lo que tengo que investigar? A ver, ¿cuánto interés me va a cobrar esta casa de empeños? ¿Cuánto interés me cobraría tal banco? ¿Cuánto interés me cobraría el otro? ¿Cuánto interés me cobraría una tienda departamental? ¿Cuánto interés me cobraría una tarjeta de crédito? Entonces, con base en esa investigación, porque ya es una investigación, o sea, una investigación es buscar datos para resolver un problema. Aquí mi problema es, tengo que pedir un préstamo. ¿A quién se lo voy a pedir para que no me acaben desfalcando o haciéndome un fraude? Porque tengo que tener mucho cuidado. Vivimos en una sociedad piraña. Entonces, estas cuestiones de investigar y de argumentar no nada más son un jueguito de la escuela, sino que si los vemos ya en todo su peso, en toda su dimensión, nos permiten tomar ciertas decisiones y hacer algunas cosas que nos ayudan a salir de problemas, a salir de baches, a mejorar nuestras condiciones de vida. Y este es un ejemplo muy sencillo. Si la gente se tomara un poco más de molestia en decir, a ver, pues sí, tengo que hacer esto, pero ¿cuáles son mis opciones? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál me representa menos riesgo? ¿De cuál sí puedo salir? ¿Cuál sí voy a poder pagar? Y créanme que nos meteríamos en muchos menos problemas y podríamos salir mucho mejor adelante. Pero que es una cuestión de tomar buenas decisiones. ¿Y cómo tomamos buenas decisiones? Pues no por el azar, no echando una moneda y diciendo, ah, pues a ver qué sale, ¿no? Y si sale cara, entonces le pido préstamo a mi compadre. Y si sale cruz, pues entonces voy al banco y pido ahí el préstamo, ¿no? Pues así no van a funcionar bien las cosas. Necesitamos pensar más, utilizar nuestra cabeza fría, razonamiento, buscar datos, buscar información. Y justamente de eso es de lo que se tratan las actividades esta semana. Tenemos que revisar fuentes de información, aprender a revisar fuentes de información, aprender a tener paciencia para poder manejar la información que nos ayude a contestar una pregunta. Pero esa pregunta puede ser desde muy abstracta, desde muy teórica, desde muy escolar, ¿no? Como cuál es el tema de un artículo o qué es lo que quiere decir Octavio Paz con lo de las máscaras mexicanas, hasta una pregunta importante, ¿no? Como qué carrera voy a elegir. O sea, imagínate a tu hijo, a tu hija, que te digan, oye mamá, oye papá, ayúdame porque ya va a ser el examen de la UNAM, me tengo que registrar y no sé qué carrera elegir. Y entonces tú qué le dices, ay, pues no, mijita, no, mijito, mira, ¿qué es lo que más necesita la vida? Médicos y abogados, pues alguna de esas. No, 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 a ver, espérate, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a arruinar la vida? ¿Sabes que ya no hay trabajo para tanto médico y para tanto abogado? Esos eran en los tiempos de nuestros abuelos. Ya esa cuestión ya quedó obsoleta. Pero ¿qué es lo que hace? Pues, que eso yo aprendí, que la gente me decía, no, 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 es que mira, mijito, estudia mejor o para médico o para abogado, porque siempre hace falta uno. Pues sí, antes hacían falta muchos, ahora sobran. Y entonces vas a mandar a tu hija o a tu hijo a que ganen 50 pesos por consulta. ¿Y todo por qué? Porque te estás basando en una opinión, no tienes datos, no tienes fundamentos para sustentar eso. Entonces, imagínate el alcance que puede tener decirle, oye, pues sabes qué, vamos a tener que investigar cuáles son las carreras que tienen una mayor perspectiva al futuro. Pues ahorita está muy fuerte esto de la computación, de la inteligencia artificial, de los community managers.
de la inteligencia emocional. Pues vamos a leer un par de artículos, vamos a revisar. Ahí tenemos a Google, ¿no? En lugar de estar perdiendo el tiempo viendo noticias absurdas acerca de si son ovnis extraterrestres o no, lo que ha derribado Estados Unidos en su espacio aéreo, mejor nos dedicamos a buscar un buen artículo sobre las carreras del futuro y decirle, mira hija, mira hijo, ven, vamos a sentarnos, vamos a leer este artículo, se ve interesante, vamos a ver si nos puede orientar y te puede ayudar a elegir carrera. O sea, ¿notas que hay una diferencia en la actitud? O sea, puede ser muy respetable que le digas, sí, estudia medicina o sea abogado, porque antes pensábamos eso. Pero puede descarrilarle la vida. Y es mucho más honesto y mucho más centrado decirle, mira, vamos a leer este artículo juntos, vamos a ver cuáles son las perspectivas y cuáles carreras son las que pueden tener una mayor proyección hacia el futuro. Entonces, es una cuestión de detalle, pero es un detalle muy importante. La diferencia entre simplemente abrir la boca y decir lo primero que se nos ocurre y esta cuestión de decir, ¿sabes qué? Mejor voy a buscar información. Antes de dar mi punto de vista, mejor me voy a informar. Y así me ayudo yo y te ayudo a ti y tomamos una mejor decisión juntos. Entonces, ahí es donde está justamente la importancia de investigar. Y como te decía, bueno, pero ese es el primer paso, porque el siguiente paso es, ¿y en dónde? ¿En dónde vamos a investigar? Porque necesitamos basarnos en información que sea confiable. Y otra cosa también importante es cómo vamos a investigar, que es justamente lo que vamos a ver en este momento. Entonces vamos a presentar las diapositivas del día de hoy. Y ahí están. Entonces vamos a poner la presentación. Y recuerda la orden del día, objetivo de la sesión, revisión de los temas relevantes de la semana, actividades integradoras 5 y 6, dudas y preguntas, cierre. Objetivo de la sesión, brindar los elementos básicos para realizar el planteamiento inicial de una investigación. Lo primero que necesitamos saber para entrarle al tema es ¿a qué se refiere eso de investigar? Bueno, la palabra investigar, y esto es importante siempre ver de dónde vienen las palabras, nos va a ayudar a comprender mejor qué sentido tuvieron al inventarse. Pero las palabras son inventadas, pero se inventan con ciertas bases, con ciertos fundamentos. Entonces, investigar viene del latín investigare, la cual deriva de otra palabra latina que es vestigium, que significa en pos de la huella de, es decir, ir en busca de una pista. Entonces, fíjate bien, investigar, en realidad el sentido de investigar es ir en busca de una pista. ¿Por qué? Porque cuando nosotros investigamos algo, es porque no lo sabemos. Si lo supiéramos, no tendríamos que investigar, pero investigamos aquello de lo que dudamos. Y ahí también es importante que por muy convencida o por muy convencido que estés de tus opiniones, de vez en cuando las pongas en duda. Acuérdense cuando hablamos del bichito del cara de niño, ¿se acuerdan? Mucha gente está convencidísima de que son venenosos. Entonces ven uno
e inmediatamente, ¿qué hacen? Lo pisan al inocente y hasta ahí quedó. Fíjate, parece algo muy sencillo, pero te estás llevando una pequeña vida por un montón de ignorancia. Entonces, si de vez en cuando ponemos en duda nuestras propias creencias, no pasa nada. Y a veces hasta sacamos ganancia, ¿sí? Si yo creo que la única opción para salir del paso en esta cuesta de enero, febrero, marzo, que ya parece la cuesta de medio año en lugar de la cuesta de enero, si yo creo que mi única salida para salir de ese trance es ir a pedir a una casa de estas de dudosa reputación un préstamo porque me es más fácil, si yo tengo esa creencia, ponerla en duda en este momento me puede sacar de un futuro problema. Entonces, fíjate bien, o sea, cuando tú pones en duda tus creencias, en realidad no estás invirtiendo nada y puedes sacar una ganancia muy buena. Descubrir algo, por ejemplo, descubrir que estás mal. ¿Y eso es algo malo? No, para nada. Siempre descubrir que en algo hemos cometido un error nos ayuda a mejorar. El problema es cuando cometemos un error tras otro, y aparte creemos que siempre estamos bien, que todo lo hacemos bien, que todo lo pensamos bien. Y eso no es cierto. No hay nadie perfecto, nadie somos perfectos, todos cometemos errores. Y justamente por eso es que a veces hay que poner en duda nuestras actitudes, nuestras creencias. Oye, ¿hice bien en decirle a mi hija y a mi hijo que estudien medicina o derecho? Porque eso creían nuestros papás o nuestros abuelos. Lo estoy poniendo en duda. ¡Felicidades! Ahora puedes ir en busca de pistas, puedes investigar. A lo mejor ya no va por ahí el camino. Y puedes hacer un gran bien a tu familia aconsejándolos de una manera adecuada. Entonces, esta es una cuestión importante. Investigamos solamente aquello de lo que no sabemos. Porque de lo que sabemos, de lo que estamos seguros, pues no lo tenemos que investigar. Pero a veces poner en duda eso de lo que estamos tan seguros no resulta absolutamente nada malo, sino al contrario, muy bueno. Ahora, esto nos lleva a la cuestión de por qué investigamos. Y tenemos por lo menos 4 opciones. Si se les ocurre a ustedes alguna más, será bienvenida y agregada a esta presentación. Pero yo encontré estas. ¿Por qué investigamos? Bueno, investigamos para saber el origen o la causa de algún fenómeno. ¿Por qué investigamos los temblores, los terremotos? Porque nos interesa saber cuál es el origen, cómo se originan, qué causa estos fenómenos para poder entenderlos y tratar de predecirlos. Hasta el momento no lo hemos conseguido, no lo hemos logrado. No sabemos cuándo van a ocurrir ni de qué tamaño van a ser. Y la prueba, bueno, está ahorita en esta tragedia terrible, ¿no? Que ocurrió en Turquía y en Siria. Entonces, esas cosas nos preocupan y por eso investigamos, ¿no? Y hay gente que se dedica a investigar la geofísica de la Tierra para tratar de entender. Y qué bueno, ¿no? Que haya gente que se dedique a eso. Pues la mayoría de nosotros pues nos quedamos sentaditos viendo las noticias y pues sabrá Dios, ¿no? Ojalá que a nosotros no nos agarre, pero hasta ahí llegó. Pero hay gente que se dedica a investigar eso, así como hay gente que se dedica a investigar los virus, ¿no? Y puede producir las vacunas que tenemos. Hay gente que se dedica a investigar qué son las caries y gracias a eso pueden reparar nuestros dientes. Hay gente que se dedica a investigar
cómo pueden mejorar las cosechas y gracias a esas personas tenemos suficiente alimento. Hay gente que se dedica a investigar cómo podemos viajar más pronto y más cómodamente y gracias a esas personas tenemos aviones, tenemos trenes. O sea, investigar siempre nos va a reportar un producto, una ganancia, ¿sí? No necesariamente tenemos que ser inventores o descubrir la cura del cáncer o nada. O sea, ya con que podamos manejar las situaciones del día a día, ya con eso hacemos un gran logro para nosotros, para nuestras familias. Entonces, esta cuestión de o el origen o la causa de algún fenómeno es muy importante, pero no es la única. Por ejemplo, también investigamos para recolectar evidencia a favor o en contra de una hipótesis, que era lo que decíamos hace un momento. A ver, al señor lo están acusando de que cometió un fraude. Entonces lo está acusando su compadre. ¿Qué evidencia hay? Ah, pues esta y esta y esta evidencia a favor. Pues le pidió prestado y que no sé qué, y le dio un pagaré y no sé qué, y no estaba bien firmado, y luego le alteró la cantidad, etcétera. Ah, bueno. ¿Y qué evidencia hay en contra? No, pues es que el compadre ya tenía pleito de antes con él y que le dejó el pagaré y a lo mejor fue él el que realmente le cambió la cantidad, etcétera. Entonces ahí parece más bien una cosa de venganza, ¿no? Entonces el señor resulta que no era culpable, como parecía ser, sino que la investigación descubrió que le quisieron tender una trampa, el compadre malvado, para desquitarse de quién sabe qué, y entonces lo acusó de que le había hecho fraude cuando no era cierto, porque fue el compadre mismo el que alteró el pagaré, ¿no? Pero eso, pues eso no llega por iluminación del Espíritu Santo. Ojalá, ¿verdad? Pero no es así. Entonces necesitamos buscar la evidencia a favor o en contra para poder decidir, ¿es culpable o no es culpable? Porque no me voy a ir a acostar y voy a soñar con la respuesta. Necesito investigar. Y eso urge, porque una persona puede perder su libertad o un culpable puede también ser declarado inocente. Y en los dos casos hay injusticia. Entonces investigamos para recolectar evidencia a favor o en contra y tomar una decisión. También podemos investigar para saber más acerca de un tema. Y esto ya tiene una cuestión un poquito más ligera, ¿no? Pues yo quiero saber más sobre razas de perros. ¿Por qué? Por pura curiosidad, quiero saber cuántas razas de perros hay, ¿no? Y entonces satisfago mi curiosidad, pero ¿qué hago? Pues tengo que investigar. Y ahora tengo muchos medios de investigación, sobre todo internet, entonces voy a investigar qué razas de perro hay. Es lo que me interesa. Le dejaron a mi hijo una tarea sobre las banderas de México. Ah, bueno, pues entonces vamos a tener que investigar para saber más cuántas banderas ha tenido el país, cómo han sido. Pues lo podemos ver fácilmente en internet. Entonces, investigamos para saber más acerca de un tema. ¿Y para qué otra cosa investigamos? Bueno, para tomar la mejor decisión posible en un caso concreto, ¿no? Decimos, eh, el caso de querer comprar un automóvil nuevo, ¿no? Un ejemplo. Y entonces podemos decir, bueno, pues me voy a ir por el que me gusta, por el que siempre he querido tener o por el que tiene mi compadre. Pues sí, es una forma de tomar una decisión, pero ¿qué te parece si mejor investigamos, por ejemplo,
¿Cuáles son los modelos que están al alcance de tu bolsillo? Porque pues no es lo mismo embarcarte con un automóvil de lujo, que a lo mejor lo vas a acabar de pagar en 30 años, que embarcarte en un automóvil de buena calidad, que te va a transportar, que te va a servir y que lo vas a poder pagar en 5 años. Ahí para empezar ya hay una diferencia muy grande. No es lo mismo comprar un carrito que está muy bonito por fuera, pero por ejemplo está documentado que tiene problemas mecánicos muy frecuentes, que las piezas de reparación son muy caras, que eso es verídico además. O sea, hay automóviles que se descomponen muy fácilmente, incluso cuando son nuevos, y que las refacciones son caras, porque hay que traerlas de Brasil o de Europa o de Estados Unidos. No hay aquí en México, no hay producción nacional, entonces es un gasto fuerte, ¿no? Pero eso no lo sabes porque no lo has investigado, porque te vas por el auto que te gusta más. Entonces, hay que notar la gran diferencia que hay entre no investigar e investigar, porque todo eso tiene repercusiones. Entonces, ¿qué tal que buscamos un carro que veamos cuál es el que satisface nuestras necesidades, el que está al alcance de nuestro bolsillo y el que no nos va a dejar tirados por muy bonito que esté o muy feito que esté o que no realmente no me cause mucho impacto, pero es un carro que va a funcionar y va a funcionar bien. Entonces, muchas cosas cambian cuando tenemos conocimiento, pero ese conocimiento no brota como hongo después de una lluvia. No nos aparece en la cabeza así de, sí, puedo ver, voy a entrar a la agencia de automóviles y puedo ver así como Superman, ¿no? ¿Cuál es el auto que satisface todas mis necesidades? Pues no, ahí es donde empieza la cuestión de voy a investigar qué posibilidades hay, qué alternativas tengo, cuáles de esas alternativas yo preferiría y entonces tomo la decisión. Ahora, dependiendo del objetivo, será el tipo y la técnica de investigación a realizar. Y aquí tenemos que ver dos cosas importantes. La primera es que hay dos tipos de investigación. La investigación pura y la investigación aplicada. La investigación pura generalmente se considera que interviene cuando nuestro objetivo no es resolver un problema inmediato, sino acumular más conocimiento. Pues, por ejemplo, la investigación pura acerca de la estructura de las estrellas. ¿Por qué es una investigación pura? Bueno, porque no vamos a utilizar ninguna estrella para resolver ningún problema. Entonces, lo único que estamos investigando es de qué están hechas las estrellas, cuánto tiempo viven, etcétera, y eso no tiene aplicación en este momento de inmediata. Entonces, es investigación pura. A lo mejor en el año 3560 descubrimos que podemos ordeñar a las estrellas y sacar su energía y nos va a servir todo lo que hemos aprendido, de eso te lo aseguro. Pero en este momento, pues no sabemos qué hacer con eso. Pero por lo menos ya ampliamos nuestro horizonte del conocimiento. Eso es investigación pura porque no tiene una aplicación inmediata. La investigación aplicada, en cambio, siempre se enfoca a resolver un problema concreto y de tipo inmediato, ¿no? El ejemplo más obvio es el de la vacuna del coronavirus. O sea, aparece la pandemia, no tenemos medicamento en ese momento para combatir ese nuevo bicho, no tenemos vacuna, estamos completamente indefensos. Entonces, ¿qué empiezan a hacer
las gentes que se dedican a investigar estos virus, pues que se arremangan la camisa, se ponen la bata y entonces se dedican a investigar al bicho, a este bicho en particular, para saber cuál es su estructura, cuál es su ciclo de vida, cuál es su ciclo de infección, y entonces tener datos, tener información que les permitan construir una vacuna que pueda funcionar en la mayor parte de los casos. Entonces, esa es una cuestión aplicada. Urge resolver ese problema. Entonces, sí hay muchos ejemplos en la historia de soluciones, de investigaciones aplicadas que nos han ayudado a resolver problemas. El más cercano a nosotros, por ejemplo, es la invención de la máquina de hacer tortillas. O sea, esa máquina de hacer tortillas no se inventó sola y tiene un mecanismo muy complejo. Bueno, a la vez es sencillo, elegante, pero también es complejo porque intervienen muchas partes. O sea, tú has visto cuando vas a comprar tortillas, ¿no? El tamaño de la máquina y cómo hay alguien que le echa la masa en un lado y salen las tortillas por el otro. Y parece como algo muy sencillo, ¿no? Porque de un lado está la masa así bruta, la bola de masa, y de repente del otro lado empiezan a salir las tortillitas así calientitas, recién hechas, con ese olor tan rico, ¿no? Te agarras una y le echas salecita y te echas tu taquito. Y parece muy sencilla la máquina, pero a ver, inventa una. ¿Y cuánto tiempo pasó para que la gente pudiera inventar una de esas máquinas? O sea, fácil no es. Y fue investigación aplicada, porque dijeron, a ver, vamos a ver cómo es el proceso, qué es lo que tiene que hacer la máquina, cómo podemos ensamblar las piezas, qué tipo de piezas tenemos que fabricar. Eso es investigación. Entonces, ahí puedes ver otro ejemplo de investigación aplicada. Ahora, también hay otro tema que es importante ver, que es el de técnicas de investigación. Existen 3 técnicas de investigación. Nosotros solo vamos a utilizar una, la documental, pero es importante que conozcas las otras 2 y sepas en qué se aplican. La investigación documental, como su nombre lo indica, es una investigación en documentos. Pero recuerda, los documentos no solamente son textos, pueden ser también audios, pueden ser videos, pueden ser mapas. Casi cualquier cosa que te dé información puede ser considerada un documento. Menos la opinión del compadre, eso sí, no. O de mi abuelita, que la quiero mucho, pero tampoco. O sea, esos sí no son documentos. Pero casi cualquier cosa donde puedas extraer información relevante para investigar y resolver algún problema o tomar alguna decisión, puede ser considerada como un documento. Nosotros mayormente utilizamos los recursos que tenemos en Internet, que son recursos de tipo digital, pero también puedes ir a la biblioteca y sacar un par de libros o un par de periódicos en la hemeroteca y entonces sacar también de ahí información. El chiste es que cuando hablamos de información documental no salimos de los documentos. O sea, toda la información la vamos a extraer de documentos. Pero hay otras dos técnicas de investigación. Una es la de campo. ¿Qué es lo que pasa con esa técnica de investigación? Bueno, que esa técnica de investigación no necesariamente se basa en documentos, sino que tiene que recolectar datos de manera independiente y de manera directa, ¿no? Un ejemplo claro. Nos preocupa el problema de los perros callejeros en esta colonia.
o en este municipio. Entonces, necesitamos ver cuántos perros callejeros hay antes de hacer una propuesta, tal vez de un albergue o un centro de adopción, lo que sea. Pero necesitamos ver si realmente vale la pena eso o no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en lugar de inventarnos las cosas, como mucha gente hace, hacemos una técnica de campo, una técnica de investigación de campo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a poner nuestra gorra, nos vamos a poner una ropa fresca, agradable, cómoda, vamos a agarrar una libretita, nuestro teléfono y vamos a salir a la calle y vamos a ir documentando. Fíjate bien, vamos a ir documentando, pero nosotros, o sea, no vamos a ir al documento. Nosotros somos quienes vamos a documentar la información. Vamos a ir documentando. Pasamos por esta calle y ahí vimos a 3 perros callejeros que nadie se ocupa de ellos y están ahí viviendo en la banqueta. Seguimos nuestro rumbo. Unas calles más allá encontramos otros 2 perros abandonados también, etcétera. Ya acabamos de hacer nuestro recorrido, entonces nos sentamos, vemos nuestros datos y llegamos a la conclusión de que en este municipio hay alrededor de 75 perros en situación de calle. Entonces tenemos que hacer una propuesta concreta, qué es lo que se puede hacer con esos perros, para que una vez que ya estén bajo resguardo o bajo custodia, podamos ver si se dan en adopción, si alguien los quiere adoptar o se pueden utilizar como perros de vigilancia, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas, pero con orden, ¿no? ¿Y cómo ordenas las cosas? Pues recolectas los datos para saber con qué cuentas, qué es lo que tienes. Entonces, para eso sirve una práctica de campo, una técnica de investigación de campo. Recolectas evidencia, después la analizas y entonces tratas de decidir qué es lo que puedes hacer con esos datos. La última técnica importante, y la tercera, es la experimental. Usualmente nos imaginamos los experimentos con esta gente que está con su batita blanca y un montón de equipo de laboratorio, mezclando sustancias, etc. Pero en realidad lo experimental es más básico. Lo experimental se refiere a tener una experiencia. ¿Y qué significa tener una experiencia? Bueno, que yo tengo una situación, ¿sí? Quiero hacer algo, quiero resolver un problema. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Tener la experiencia, ver cuáles son mis posibilidades, qué elementos tengo a favor para poder resolver ese problema. Suena así muy abstracto, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el problema, y es un ejemplo que siempre me gusta poner, la verdad, porque me parece muy relevante y me parece muy sencillo de entender, que es hacer unas galletas, ¿no? Entonces, imagínate que, bueno, ahorita ya pasó el Día del Amor y la Amistad. Imagínate que estamos al 13 de febrero, nos atrasamos unos días. Entonces decimos, le voy a hacer, le voy a hacer a mi esposo, a mi esposa, unas galletas. No le voy a ir a comprar los típicos chocolatitos y eso de tienda departamental que ya está muy trillado. Le voy a hacer unas galletas. Entonces voy a sacar el recetario de mi abuelita y voy a ver ahí las famosas galletas de chocolate que hacía. Ok, entonces ahí vienen los ingredientes, vienen las medidas, describió muy bien cuánto tiempo que había que meter el asunto al horno. Tengo un problema porque ella utilizaba el horno de la estufa, yo tengo un hornito eléctrico, entonces a lo mejor no es lo mismo, ¿verdad? Ahí hay una variación importante, pero bueno, pues le vamos a echar ganas. Entonces preparo la masa, sigo las instrucciones, etcétera. Meto las pastitas al horno y entonces le prendo. Suena la campana del horno, saco las pastitas
y las pruebo, ¿no? Dejo que se enfríen un poquito, las pruebo y descubro con sorpresa que están más duras que una piedra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, podrían pasar muchas cosas, pero una de las más obvias es que probablemente puse más harina que agua o que leche. Entonces, elaboro una hipótesis y digo, probablemente si le eche un poquito más de agua o un poquito más de leche, o si le echo más agua y más leche y menos harina, probablemente la masa quede un poquito más suave. Entonces, voy, hago nuevamente mis pastitas, las meto al horno y entonces a la siguiente vez que suene la campana del horno, veo si mi hipótesis se comprobó o no. Ojo, porque aquí en el método experimental hay dos detalles. El primero es que no es para gente derrotista, ¿no? O sea, si a la primera al primer intento no te salen y dices, no, ya, yo no nací para hacer galletas y abandonas, pues entonces ya no sirvió el método experimental. El método experimental necesita que haya ensayo y error y que de cada error vayas extrayendo las posibles causas que te llevaron a cometer ese error. ¿Sí? Y eso funciona en todos los niveles. ¿Por qué? Cuando se estaba haciendo la vacuna del coronavirus, hubo muchos ensayos experimentales. Y era exactamente la situación de las galletas. Exactamente la misma. O sea, la vacuna no funcionaba. Y entonces tenían que ver qué fue lo que pudo haber fallado. Y volver a intentarlo. Entonces imagínate si los científicos que se encargan de hacer las vacunas dijeran, no, no me salió a la primera, yo no nací para hacer vacunas, ya, hasta ahí. No, pues es que no tendríamos vacunas, no tendríamos medicinas, no tendríamos nada. Entonces, el método experimental justamente es ensayo-error y y ver qué es lo que pudo haber salido mal, hasta que las cosas salgan bien. Y cuando salen bien, generalmente son cosas importantes. Nuevos medicamentos, nuevas vacunas, nuevos tipos de comida, nuevos tipos de transporte, etcétera. Entonces el método experimental es muy, muy importante para la ciencia, pero también es muy desgastante y también requiere mucha paciencia. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si hay algunos comentarios por acá. Vamos a saludar a las personitas que nos han estado acompañando. Ana Belén, Elizabeth, Beatriz Castellanos, Enrique Jiménez, Ana Belén, Rita Olivia, Mirella, Cande Rivera, María Guadalupe, Patricia, María Marfelia, Félix Sánchez, Marisela Rosales, Luisa Vázquez, Rita Olivia dice también para hacer las cosas más eficaces. Exacto, ¿no? Para eso también se investiga, para hacer las cosas más eficaces. Marfelia para conocer y así entender, muy bien. María Guadalupe, investigamos también para darnos cuenta qué fuentes son fidedignas y confiables, sí, también eso es muy importante. Para generar conocimientos, excelente, Marisela. Mirella, investigamos para encontrar respuestas, así es. Son esta respuesta me gustó porque como que resume, ¿no? Todo lo que hemos dicho, tanto ustedes como yo, justamente es cuando buscas una respuesta, investigas.
Pero para buscar una respuesta, tienes que querer encontrarla. ¿Y cómo quieres encontrar una respuesta si nunca dudas? Entonces, por eso yo les hago la invitación. De vez en cuando, de vez en cuando pongan en duda aquello que tienen incluso hasta por muy seguro. Sobre todo cuando de ello dependen cosas importantes, ¿no? Investigamos en dar una respuesta al problema que nos afecte, exactamente. Félix, con fuentes confiables que tengan respaldo y no las que dicen. Dice Félix, yo trabajé en una tortillería y al principio fue muy difícil. Ahora es muy fácil armarla y saber qué tanto de lumbre se le nivela y no se quemen. Y aquí Félix, y en el comentario de Félix, atiendan este comentario, compañeras y compañeros, porque justamente lo que nos está diciendo Félix es una muestra de una investigación experimental. O sea, él tuvo que aprender por ensayo y error cómo armar la máquina y qué tanto de lumbre era preciso aplicar. Entonces, esas cosas se van aprendiendo poco a poco. No nace uno sabiendo esas cosas. Pero qué satisfacción cuando te vuelves experta o experto y puedes no nada más solucionar ese problema tuyo, sino que a veces incluso hasta ayudar a los demás, ¿no? Muy bien, Félix, gracias por tu ejemplo. Wendy, buenas noches. Luis Isabel, investigamos para verificar o confirmar información. Así, muy bien. Y Patricia, podrías ser para obtener conocimiento. Claro, la investigación pura es para obtener conocimiento. Pues muy bien, muy bien. Espero que haya quedado claro la diferencia entre opinar y argumentar. Es muy importante. Y es muy importante que cuando argumentemos, digamos de dónde sacamos la información. Porque me han dicho, es que ¿por qué tengo que poner las fuentes si me están preguntando, no sé, tal cosa? Bueno, pero no se te está pidiendo tu opinión, se te está pidiendo que argumentes. Y cuando argumentas, tienes que buscar información. Y si buscas información, tienes que poner de dónde la sacaste. Entonces, mucho ojo. Enrique Jiménez, la investigación sirve para ampliar el conocimiento de la humanidad en temas específicos o para descubrir un fenómeno hecho que pueda contribuir al desarrollo del conocimiento. Muy bien, Enrique. Pues bueno, si no hay nada más por el momento, vamos a dejar aquí el tema y nos vemos pasado mañana, el viernes, para continuar y concluir con esta tercera semana y entrar, pues ahora sí que ya de lleno a la última de este módulo de argumentación. Entonces, pues yo les deseo una excelente noche, les envío la liga en el transcurso del día de mañana y nos vemos el día viernes, bueno, en la tarde-noche del viernes. Que estén muy bien y que descansen. Nos vemos el viernes.